a dar una pequeña introducción de cómo queremos llevar el curso, la materia del semestre y después ya entrar en acústica porque los tiempos también son cortos, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí? ¿Puedo mostrar el calendario, Inge? Sí, claro que sí. Ok. ¿Están pudiendo visualizar el calendario de actividades? Sí, Ok. Bueno, todos juntos preparamos este plan para ustedes. Ingeniero, la metodología de cómo vamos a llevar la asignatura que pretendemos este semestre para después entrar en materia, como ya he dicho. Empezar un poco con estas orientaciones específicas. Se refiere justamente a la calendarización de las unidades. Profe, discúlpame. ¿Sí? Hay compañeros que quieren ingresar, pero parece que sale la sala llena. No sé si se puede grabar la clase para ellos o algo así. Sí, vamos a grabar la clase, correcto. No, por favor. Ahí está empezando a grabar. Vuelvo sobre el plan. Sí, sobre el calendario de actividades. Bueno. Sí tenía disculpame, Gloria. No, ingeniero, hablamos. No, yo primero mi complacencia de que haya tantas personas en la reunión. Realmente interesante y incentiva a que estamos procurando hacerlo de la mejor manera posible. Este tema es nuevo para todos, tanto para los alumnos como para nosotros, pero estamos buscando toda la forma que más podamos llegarles a ustedes. Bueno, esta asignatura, instalaciones 4, es un poco la recopilación de todas las instalaciones que ustedes ya vieron en los otros semestres y aquí sobre todo su aplicación en las obras. Entonces, para nosotros y creo que para ustedes también es muy importante que podamos llegar y puedan ustedes absorber lo que queremos transmitirles en esta asignatura. Nuestra pretensión es que ustedes cuando estén elaborando su proyecto, rayando, como se dice en la jerga de la arquitectura, su proyecto, ustedes tengan en cuenta ya
el tema de la instalación. Hoy en el Paraguay por lo menos no podemos dejar de pensar en un acondicionamiento térmico de un proyecto, sea cual fuere la envergadura de ese proyecto. Y entonces tenemos que ya comenzar a pensar de cómo acomodar ese acondicionamiento de manera que no interfiera con la arquitectura que estoy queriendo darle o la forma que estoy queriendo darle a ese proyecto. Y digo esto porque ustedes en solo andar por nuestras calles van a ver inclusive edificios que tienen la interferencia en fachada, inclusive de aparatos de aire acondicionado, por ejemplo. Ahí se está viendo algunas de ellas, está proyectando Gloria, la ingeniera Gloria, y realmente eso creo que es nuestra intención, de que esto no suceda ya en los proyectos que ustedes a partir de ahora, después de esta asignatura, como les digo, estén elaborando y que les suceda todavía estas cosas. Y hay varias cosas que en el curso de la asignatura, con el desarrollo de esta asignatura, vamos ya dándole algunos tips que normalmente suceden o encontramos nosotros los constructores en dificultades en la hora de construir y que no se tuvieron en cuenta. En el desarrollo ustedes van a tener el acondicionamiento térmico, la acústica, las escaleras, ascensores, la parte eléctrica de donde transformadores, generadores, son todos una cosa muy importante que es la prevención y combate de incendios, que hoy se rige por una normativa o por una ordenanza nueva en la ciudad de Asunción, que normalmente esa ordenanza sirve como parámetro para la mayoría de los municipios del país. Entonces, ese tipo, eso en el desarrollo vamos a ir viendo esto. Y estaba hablando de incendio, esa nueva ordenanza tiene cambios fundamentales en algunos aspectos con respecto a la ordenanza anterior, que ya realmente necesitaba ser revisada y se revisó en el 2014 y salió, o sea, se venía revisando y entró en vigencia en el 2014. La 468/14 es la nueva ordenanza. Y digo nomás la importancia del tema de combate a incendios que debemos darle, sobre todo después de los sucesos del 1 de agosto del 2004 en el tema de Cuabolaños, ¿verdad? Cómo puede influenciar en un proyecto, ya inclusive en la vida profesional, de que pueda suceder un siniestro de esos. Entonces, hay cosas muy importantes en esta asignatura que les va a servir realmente en la vida profesional. Y así sucesivamente. Ahí está la parte de agua potable, de la parte de alcantarillado sanitario. Ustedes saben que en nuestro país el tema agua no está, y fíjense en estos momentos de bajante del río y de una sequía tremenda. Estamos con falta de agua en varios municipios
y también en varios barrios de la ciudad de Asunción. Entonces, todo eso vamos a ir un poco mostrándole y mostrándole cómo todo esto puede influenciar en un proyecto que ustedes están elaborando. Muy bien. Dicho esto, creo que ya en la clase anterior, en la cual no pude participar, yo soy el ingeniero Manuel López Cano, titular de la asignatura de Instalaciones 4. Me acompaña la ingeniera Gloria Paredes, profesora adjunta, que ya podría estar concursando para ser titular, pero se le pasó, parece. Y el arquitecto Tomás Martínez, profesor asistente, que hoy está concursando para ser profesor adjunto también ya de la asignatura. Con eso les quiero decir que somos gente que hace rato que estamos en la asignatura, porque para esos concursos uno tiene que tener ciertos años de antigüedad en la cátedra. Y tienen la ventaja de que todos nosotros somos profesionales que estamos ejerciendo la profesión, y sobre todo en obras de diferentes envergaduras, desde envergadura pequeña hasta obras de gran envergadura, que tienen mucha relación con nuestra asignatura. Entonces, nosotros nos ponemos a disposición de ustedes a que participen, pregunten, quítense la duda de lo que puedan, y nosotros vamos a tratar de contestarles siempre con nuestra experiencia y la formación teórica que tenemos de esta asignatura. Muchas veces tal vez no podamos contestarle en el momento porque necesitamos mayor información. Nunca se sabe todo el día estamos aprendiendo. Entonces, seguramente, si eso sucediese, vamos a estar en la siguiente clase con mayor información y mayor investigación sobre el tema que no pudimos responder inmediatamente. Lo vamos a hacer en las clases posteriores. Dicho esto, un poco no sé si quieren agregar algo más, ingeniera Gloria y arquitecto Tomás. Me olvidé que también nos acompaña en esta asignatura la ingeniera Claudia Fretes, una profesional joven que también está haciendo carrera dentro de la profesión y trabajando con proyectos muy relacionados con la asignatura. Por eso también la elegimos a ella para que nos acompañe. Gloria o Tomás o Claudia, si quieren agregar más algo sobre eso para indicarles un poco a los alumnos cuál va a ser la metodología. Bueno, gracias, Inge. Sí, simplemente a lo que ya dijo el ingeniero, agregar, recordar que esta asignatura va a tener una metodología de unidades por módulo, y les invito a, como bien dijo el ingeniero, aprovechar la experiencia de los profesores para leer con antelación los contenidos, poder hacer preguntas y que nosotros podamos enriquecer sus conocimientos, que es el objetivo del curso. Porque este tema de las instalaciones, como ya había mencionado la clase anterior, la reunión anterior les dije que es un tema técnico de conocimiento, pero también tiene mucho de coordinación. Ustedes, para poder coordinar, tienen que conocer, y es un tema que les toca a ustedes justamente en el proyecto, coordinar todas las instalaciones con la arquitectura, con la estructura de sus proyectos,
para que sean proyectos funcionales y que contemplen todas las instalaciones que van a estar al servicio de sus usuarios, de sus clientes. Y que con suerte esperamos que esta clase, esta materia les pueda dar a ustedes un valor agregado, una diferenciación respecto de otros profesionales al momento de buscar y coordinar las instalaciones para sus clientes y proponerles opciones que sean económicas y tecnológicas y estéticas, ¿verdad? Porque dentro de la arquitectura eso es demasiado valioso. Y nada más que agregar, siempre vamos a estar respondiendo las consultas por los foros de la plataforma y también la intención este año es responder también consultas durante la clase. Hablando un poco de eso, Gloria, de la coordinación de todas las instalaciones, a nosotros nos está tocando construir uno de los hospitales de contingencia, que tenemos que construir más de 1.200 metros cuadrados en 30 días. Con los avances tecnológicos, tal vez la construcción no sea el camino crítico, ¿verdad? El camino crítico, pero sí la coordinación en todas las instalaciones. Esos hospitales de contingencia, el contrato de por sí y en los 30 días que piden que estén terminadas las obras, tiene instalación de gases medicinales, tiene la instalación del combate contra incendios, tiene la parte de las instalaciones eléctricas, tiene la parte de instalaciones sanitarias, tiene la parte de instalaciones de aire acondicionado, tiene inclusive el aire que tiene de un sistema de aire especial con unos ciertos filtros que no pueden ser refrigerados solamente por digamos, por un sistema split, tienen que ser por ductos debido a que tiene que tener el retorno del aire porque el virus no puede quedar dentro de esas instalaciones y tiene un filtro especial. O sea, hay tantas cosas en esto que lo que realmente cuesta, como dije, no tal vez sea la propia cobertura o hacer la obra de 1.200 metros cuadrados, como dije, con la ayuda de los avances tecnológicos en materiales y demás cosas como tenemos ahora. La estructura lo terminamos en prácticamente 5 días y imagínense eso. Pero después viene la coordinación de todas estas instalaciones y realmente el camino crítico muchas veces en una obra de esa envergadura y de esta complejidad son las instalaciones. Y creo que ustedes tienen que estar preparados para eso, lógicamente con un conocimiento básico que después la experiencia le va a ir dando, que sean hasta especialistas en esto, ¿verdad? Entonces, por eso decía la importancia que pueda tener esta asignatura en la vida profesional de ustedes. Muy bien. Entonces, voy a explicar un poco cómo queremos desarrollar. Tomás, Claudia, si tienen algo, y después ya la metodología. Sí, brevemente, más ingeniero, señalarle a los chicos de que actualmente un proyecto arquitectónico, un proyecto de cualquier envergadura, son impensables los proyectos sin que ese proyecto cuente con la parte de instalaciones. Empezando por la instalación eléctrica que ya dieron en semestres anteriores, instalación sanitaria, y también señalarles de que las instalaciones en general cada vez tienen un mayor peso en lo que respecta al proyecto arquitectónico. Mayor peso, digo, en el sentido de llevarles mayor tiempo también, o sea,
incide en el tiempo para proyectar eso y también incide en el costo. Todas estas instalaciones que se le van agregando al proyecto arquitectónico propiamente dicho, que define la parte formal, la parte espacial, entonces cada vez está teniendo mayor preponderancia dentro de lo que es el proyecto. Eso más quería señalar, ingeniero. Gracias. Muy bien. Claudia, si estás ahí, si tenés algo que agregar o ya paso a la metodología. De mi parte ya nada, dije, ya creo que está todo dicho. Me pongo a disposición para lo que haga falta, para lo que se necesite y adelante nomás, hija. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, como ustedes saben que esta asignatura en la forma virtual ya fue desarrollada el semestre pasado, salvo algunas que fueron presenciales, creo que una clase o dos. Entonces, todas las otras, los otros capítulos y los otros temas de esta asignatura ya fueron de manera virtual y toda esa información está en la plataforma, que ustedes pueden acceder a ello cuando ustedes lo requieran. Entonces, la intención es que esas clases que fueron presenciales, vamos a hacerlo como clases sincrónicas, de tal manera a que puedan ustedes acceder a esa información total de ese capítulo desarrollado en el semestre pasado como presencial. Una vez que eso se desarrolle en forma sincrónica, las demás clases, como dije, van a ser asincrónicas y ya estarán en la plataforma. Entonces, ¿cuál es la metodología que queremos implementar? La metodología es la siguiente. Hoy se desarrolla una clase y también se van a tener, van a ver, o sea, me explico primero. Esta asignatura van a tener 2 exámenes parciales y también un proceso de ciertos cuestionarios que vamos a ir dejando por cada unidad desarrollada, y eso también va a tener un peso dentro de la calificación del alumno. Esa unidad, ese cuestionario van a ser entregadas en la clase posterior. Si hoy se lanza, hoy se desarrolla una unidad, también se va a dejar un cuestionario sobre lo desarrollado. Y ustedes van a tener una semana para poder contestar ese cuestionario. Y se va a entregar antes de la próxima clase. También ya van a tener acceso, vamos a alzar en la plataforma la unidad posterior a la clase de hoy. O sea, de la clase del próximo viernes, ustedes ya van a tener también la unidad que fue desarrollada en forma virtual en la plataforma y van a tener durante toda la semana, de tal manera a que la persona que se haya interesado por esa unidad lo pueda leer, lo pueda ver, lo pueda investigar sobre eso. Y si tienen alguna duda o quieran profundizar sobre esa unidad que va a ser desarrollada en forma asincrónica en la próxima clase, ustedes hagan las preguntas necesarias y nosotros los profesores vamos a estar para responderlo.
Y así sucesivamente se va a ir desarrollando hasta desarrollar todas las unidades de esta asignatura. Si en algo no expliqué bien, por favor, Gloria y Tomás, si me puedan esclarecer algo más o corregir lo que yo había dicho. Sí, perfecto, perfecto. Para hacer un resumen, a ver si yo puedo resumir en forma clara. No, es a veces mi fuerte, pero voy a intentar ser clara. Bueno, hoy tenemos acústica. Acústica es una clase que se había dado en forma presencial anteriormente en el semestre pasado. Yo voy a volver a desarrollar para redondear acústica hoy como si fuera una clase sincrónica. O sea, ustedes van a tener también todos los materiales, inclusive la clase del semestre pasado, pero yo voy a volver a desarrollar acústica para cubrir cualquier laguna o cualquier contenido que no se haya dado en la clase sincrónica del semestre anterior. Hoy también vamos a hablar sobre la tarea de acústica. Y la tarea de acústica se va a entregar la próxima clase. Adicionalmente a eso, en la siguiente unidad que vamos a dar, por ejemplo, es ascensores. Ok. Ascensores también vamos a abrir hoy con el objetivo de que ustedes puedan leer la información entre hoy y el próximo viernes y allí hacernos preguntas sobre la información y también sobre la tarea de ascensores. El próximo viernes vamos a estar entonces entregando la tarea de lo que dimos hoy. Vamos a estar respondiendo preguntas sobre el contenido de ascensores. Vamos a dar orientaciones para entregar la tarea de ascensores, que la tarea de ascensores será entregada de hoy en 15. Entonces, a partir de la próxima clase, ya vamos a implementar esa metodología de que ustedes lean los contenidos con antelación y pregunten en la clase del viernes, en la clase de la semana, para poder entregar también y se les pueda orientar para poder entregar la tarea de la semana siguiente. Eso es un poco lo que pretendemos hacer. Quisiéramos saber si entendieron, por favor, si entendieron lo que estamos tratando de explicar. Ahí Lara dice entendido, clarísimo. Aula invertida, dice Esteban. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendés por aula invertida, Esteban? Yo entiendo por aula invertida eso que decís, tipo, publicas el contenido en la plataforma o en donde sea, nosotros leemos e investigamos todo sobre eso y después el profesor nos explica en una clase siguiente a que hayamos investigado todo eso, las dudas o preguntas que tengamos. Así mismo, porque de nada sirve que volvamos a repetir todo de nuevo lo que ya habíamos dado, ¿verdad? Y lo que está en la plataforma. Entonces, de esa manera, ustedes ya tienen esa información en la plataforma y al que le interesa lee, investiga y si tiene alguna duda o alguna profundidad más sobre esa unidad que se va a desarrollar, nosotros estaremos en condiciones
evacuar esas dudas o preguntas o profundidades que ustedes le quieran dar a esa unidad. Lara, los trabajos que nosotros vamos a ir van a ser individuales, no van a ser grupales, van a ser individuales. Nosotros vamos a ir dando, por cada unidad se van a ir dando vamos a darle un cuestionario y eso le va a explicar bien hoy con un ejemplo la ingeniera Gloria ya sobre específicamente sobre la clase de acústica, y eso se va a ir repitiendo por cada unidad desarrollada. Ahí están escribiendo, Gloria. Sí. A ver un poco. Sí. Los primeros trabajos estamos planteando que sean individuales, porque son los primeros y porque para formar grupos necesitamos un tiempo prudencial para formar grupos. Entonces, después sí, ya podemos tener trabajos grupales y algunas de las unidades también se presta para hacer trabajo grupal. Entonces, sí, también vamos a tener trabajo grupal. Por lo menos y cuestionarios. Los cuestionarios lógicamente son individuales, ¿verdad? Las primeras clases vamos a tener trabajos individuales, después vamos a tener 2 clases para formar grupos y después ya vamos a entrar en algunos trabajos grupales y último vamos a cerrar con un cuestionario. La última unidad ya va a ser un cuestionario, también un poco para ensayar el tema del cuestionario previo a los exámenes, ¿verdad? Si es que de vuelta se toman exámenes online. Alguien preguntó de cuánto van a ser los grupos. Los grupos van a ser de acuerdo a la cantidad de inscriptos, pero no recomendamos que sea mayor que 5. Muy bien, aclarado todo esto, yo creo que, Gloria, son las 7:10, creo que debemos entrar ya a la clase de acústica. Sí, perfecto, ingeniero, perfecto. ¿Le parece? Tomás, ¿tenés algo, Claudia, tienen algo que agregar para poder entrar ya en la clase de acústica? De mi parte no, profe, adelante. El calendario del programa de actividades vamos a colocar en la plataforma también para que ellos tengan acceso. Así mismo. Perfecto. Entonces, adelante, Gloria. Si Claudia no tiene nada que agregar, adelante nomás ya. De mi parte nada, adelante nomás, gracias. Dale, voy a entonces presentar eso, lo de acústica. Quiero confirmar nomás que se vea la pantalla. ¿Se ve? Sí, profe, se ve, profe. Dale. Bueno, acústica es un contenido muy lindo y muy relacionado también con programas específicos, sonoros y con la arquitectura de todos los días. ¿Por qué? Porque la acústica es un fenómeno físico y el sonido es un fenómeno físico que está alrededor nuestro.
consiste en las oscilaciones de la presión de aire. El aire se mueve, produce vibraciones en las partículas, y es por eso que, por ejemplo, en el espacio donde no hay aire, no se escucha nada, no hay sonido. Por la naturaleza de la definición misma del sonido. El sonido es tal que se puede propagar en cualquier medio natural, pero necesita un medio, sólido, líquido o gaseoso, para poder propagarse y transmitirse. El sonido tiene una serie de frecuencias que nos ayudan después a cuantificar, una serie de características que nos ayudan después a cuantificar el sonido. Una de esas características es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno o un sonido en este caso. Si nosotros, voy a salir de acá para explicar un poquito, para que puedan ver mi cursor. La onda, el sonido también es una onda. La onda, en este caso, la onda roja, tiene 1, 2, 3 repeticiones. Y la onda morada, por ejemplo, tiene muchísimas más repeticiones. Entonces, en este gráfico, la frecuencia de la onda morada es mayor que la frecuencia de la onda roja. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de repeticiones la onda morada. Eso quiere decir que el fenómeno es más frecuente porque ocurre mayor cantidad de veces en un mismo periodo de tiempo. La frecuencia nos sirve también para diferenciar cuáles son las ondas que podemos percibir, que el oído humano puede percibir. Esa frecuencia de que el oído humano puede percibir varía entre 20 y 20.000 Hz. Hertz es la unidad de medida de frecuencia. El periodo, sin embargo, es otra característica de la onda y es la inversa de la frecuencia. Su unidad de medida es el segundo. Y acá nosotros vemos, si nosotros paramos esto a los 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, podemos ver que al principio la frecuencia es alta y luego el número de repeticiones va disminuyendo. Entonces, al disminuir las repeticiones, o cómo va disminuyendo las repeticiones cuando aumenta el tiempo. Ahí se ve que el tiempo o el periodo de la onda y su frecuencia son inversamente proporcionales. Otra característica es la amplitud y la intensidad. Estas características del sonido miden su magnitud. La amplitud de la onda está en relación directa con la intensidad. A mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. A mayor amplitud, el sonido se eleva. Y acá vemos algunos ejemplos para entender cómo se está cuantificando esta intensidad del sonido. ¿Cuál es la magnitud del sonido y cómo se mide? Se mide en decibeles. Por ejemplo, una conversación normal tiene 50 decibeles. Una calle de tráfico intenso tiene 60, 70 decibeles. El límite de la sensación dolorosa tiene 130 decibeles. Ahí ya empieza a doler el oído. Y acá empieza una serie de condiciones también que nosotros vamos, con las que el arquitecto y con las que el proyectista acústico va a tener que tratar. Porque la instalación acústica, el objetivo de esa instalación es justamente mantener o llegar a tener, uno de los objetivos es
tener niveles de intensidad adecuados. Por ejemplo, las especificaciones técnicas de una caseta donde está un generador o donde está una máquina de un equipo de aire acondicionado, un chiller, dicen que hay que tener dentro de esa caseta o fuera de la caseta un máximo de 50 decibeles. O sea que nosotros tenemos que aislar esa caseta de tal manera que fuera de la misma se pueda hablar en tono normal. Entonces, si uno mide cuánto ruido hace ese generador o cuánto ruido hace ese chiller, va a encontrar un nivel superior, un nivel de 70, un nivel de 80, un nivel de 90, en el que no va a ser posible la conversación normal. Entonces ahí entran cómo nosotros aislamos esa caseta para tener este límite de 50 decibeles. Entonces, hablamos de las diferentes características para llegar a esta y conocer un poco, así como, por ejemplo, la resistencia característica del hormigón se mide en megapascales. ¿En qué se mide la magnitud del sonido? En decibeles. El sonido, como les digo, ocurre entonces cuando una fuente hace vibrar el aire y emite sonido. Esta fuente va a emitir sonido, por ejemplo, en esta dirección. Y va a llegar a un obstáculo. Si esta fuente o este sonido nunca llegara a este obstáculo, nosotros no íbamos a escuchar nada. Porque ¿qué es lo que escuchamos nosotros? Nosotros escuchamos los sonidos que se reflejan. En algo se tiene que reflejar el sonido para que nosotros podamos oír. Y cuando ocurre ese fenómeno, cuando ese rayo incidente, RI, llega a una pared, a un vidrio, a una losa de hormigón, el comportamiento, lo que pasa con ese sonido, depende de qué está compuesto este obstáculo al que le está llegando el sonido. La teoría nos dice que una parte del sonido se refleja, otra parte del sonido se absorbe o queda atrapada dentro de ese material y otra parte del sonido se refracta, es decir, logra atravesar esta losa de hormigón hacia el piso contiguo, logra atravesar la pared de ladrillo hacia afuera. Entonces, nosotros para poder tratar el sonido tenemos que conocer de qué está hecho el material y cuál es su espesor y cómo se compone internamente para poder medir qué parte del sonido se va a reflejar, qué parte del sonido se va a absorber y qué parte del sonido va a atravesarlo. Y cuando nosotros estamos hablando, volvemos a la caseta donde queremos aislar ese chiller o queremos aislar ese generador que está trabajando como el camión, como el motor de un camión. Queremos aislar ese sonido, entonces tenemos que tratar esta pared para evitar que salga el sonido. Entonces tenemos que colocar revestimientos, tenemos que colocar materiales, tenemos que tener composición de materiales para evitar entonces que ese sonido salga de ahí. Esa es una de las aplicaciones de la acústica. El aislamiento. Les doy como primera aproximación porque la otra aproximación es el tratamiento acústico para lograr que el sonido dentro de un ambiente se refleje de una manera uniforme y sin efectos indeseados. Ahí vamos a entrar en la otra característica espacial del sonido, y es que el sonido o la reflexión del sonido cumple una ley geométrica que dice que el sonido incidente
se refleja, o sea que el sonido reflejado se refleja con el mismo ángulo con el que el sonido incidente está formando con la normal o con la perpendicular a esta barrera. Entonces, para entender la reflexión y cómo y dónde, para ubicarnos en el espacio, dónde debemos, a dónde debemos dirigir o cómo debemos movernos, tenemos que estudiar en qué sentido se va a reflejar este sonido y tenemos que estudiar este rayo reflejado en sí, teniendo en cuenta las condiciones geométricas de la reflexión. Y tenemos acá dos caminos. Nosotros queremos que se refleje porque, como les dije, si no se refleja, no se oye. Si no se refleja, no se oye. Y entonces buscamos que esto se refleje y dirigimos, jugando con la geometría de los espacios, dirigimos el sonido hacia donde queremos que se oiga. Esa es una circunstancia. O la otra circunstancia es que no queremos que se refleje. Entonces tenemos que ver de absorber el sonido y poner materiales y revestimientos para poder absorber ese sonido y cortar la reflexión. Entonces, nos valemos de la absorción y nos valemos del material para evitar la reflexión y también nos valemos de la absorción para evitar la refracción. Y cuando en el primer caso evitamos la absorción, evitamos la reflexión, vamos a ver cómo el sonido se transmite dentro de este espacio y en el caso que queremos aislar, también nos valemos de la absorción. Entonces, una de las características geométricas es entonces este ángulo. Y otra de las características del sonido es que el sonido se propaga en todas direcciones, Y eso, ahí está la espacialidad del sonido, porque, por ejemplo, después vamos a ver un caso en un auditorio, no solamente tenemos que preocuparnos de la dirección del sonido hacia la platea, tenemos que preocuparnos de la dirección del sonido hacia arriba del que está hablando, atrás del que está hablando, en 3 dimensiones. El sonido se propaga, imagínense que la fuente está en el centro de una esfera. Entonces, el sonido va a llegar a todos los puntos de esa esfera, porque se propaga en todas direcciones. Les hablaba yo de los efectos de la reflexión. Hay efectos deseables de la reflexión que son el que se escuche, por eso algunas veces vamos a dirigir el sonido con nuestra geometría. Y hay otros efectos indeseables del sonido que son el eco y la reverberación. El eco es la repetición del sonido. El sonido tiene una velocidad de 340 metros por segundo. Y cuando hay una distancia entre el emisor y el receptor del orden de 17 metros, quiere decir que el sonido directo que le está llegando al receptor y el sonido reflejado va a tardar y va a percibirse entonces, este receptor va a percibir el sonido directo y luego de un tiempo el sonido reflejado y va a percibir un mínimo de 2 veces el sonido que está emitiendo esta persona. Entonces, esa repetición del sonido es el eco. Y les decía yo, nosotros vamos a valernos de los materiales absorbentes para matar la reflexión del sonido. Entonces, ¿dónde les parece a ustedes, dónde les parece que tenemos que colocar
materiales absorbentes para que el eco no ocurra. ¿En el techo? Techo, correctísimo, techo. En el techo Donde va a rebota, ser, perdón, donde rebota el sonido, ¿no sería? donde rebota el sonido y nosotros queremos que ya no rebote. Nosotros podemos ponerlo en el techo, matamos acá, o podemos ponerlo acá, también en el fondo. Podemos dejar que se refleje acá, no ponerlo en el techo, podemos dejar que se refleje acá y ponerlo acá en el fondo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos solamente en el fondo, este sonido está en realidad en todas direcciones, ¿cierto? Entonces acá con otro ángulo le va a llegar lo mismo acá. Entonces sí o sí, matemos el sonido ya en el techo. Ese es el primer ejemplo para entender entonces el eco y el eco como efecto indeseable y cómo también utilizar materiales absorbentes. Bueno, otro efecto indeseable es la reverberación. La reverberación no es la repetición del sonido, pero es su prolongación. Les voy a hacer un poco escuchar. A ver si tengo por acá. ¿Cómo se escucha una reverberación? Voy a hacerle escuchar otra vez. ¿Escucharon? La reverberación, ¿escucharon, verdad? Sí, profe. Dale. La reverberación entonces es la prolongación del sonido. Ustedes ven cómo ese sonido parecía que se extendía y no terminaba. Esa es la reverberación. Y ocurre, es un efecto también de la reflexión. Y ocurre en lugares grandes que no tienen mucho equipamiento. En ese tipo de lugares ocurre la reverberación. En lugares grandes que no tienen mucho equipamiento hay mucha reflexión del sonido. Y puede haber eco porque son largos espacios. Y puede haber también reverberación porque el sonido se refleja continuamente. Entonces es como que se prolonga el sonido. Ese sonido directo se va extinguiendo, ocasionando entonces la prolongación de la sensación auditiva. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de la reverberación es que uno escucha, pero no entiende, no se entiende, porque se van superponiendo las palabras. Ocurre reverberación en iglesias, por ejemplo, en grandes lugares, en grandes espacios, donde entonces el sonido encuentra cómo reflejarse. Los materiales absorbentes son entonces nuestros aliados para vencer eco y reverberación. Profe, el aeropuerto también tiene ese problema, ¿verdad? Es posible porque son espacios grandes, y en ese tipo de espacios grandes y vacíos es donde encuentra la reverberación su nicho. Profe, Entonces, sí, yo no entiendo bien todavía cómo diferenciar el eco del segundo. bueno, es muy sencillo. El eco, uno escucha un sonido directo y luego escucha el sonido reflejado. Y puede escucharlo más de una vez, pero entiende perfectamente ambos sonidos. ¿Por qué?
porque el tiempo que hay entre el primero y el segundo sonido es mayor. Ahora, en la reverberación, uno escucha una prolongación del primer sonido, parece que el primer sonido nunca termina. No escucha claramente dos sonidos, sino que escucha el primer sonido como prolongado. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque ese tiempo es mucho menor. Entonces, no se alcanza a escuchar claramente el segundo sonido, sino que ya se va superponiendo y parece que ese primer sonido no termina. Auditivamente, es sencillo diferenciar ambos. Ok, entendí mejor ahora. ¿Entendiste mejor? Ok. Bueno. La absorción, entonces, hay un coeficiente de absorción, y para entender un poco la absorción de un material, eso está dado, está caracterizado por el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción es la cantidad, está definido por la cantidad de energía absorbida en relación a la cantidad de energía que llega. Entonces, al material le llega una cantidad de sonido y absorbe otra cantidad de sonido, y esa cantidad de sonido absorbida por el material o esa cantidad de energía absorbida por el material es la absorción de ese material. A mayor absorción va a seguir creciendo, o va a crecer, o va a ser más grande este valor de absorción. Acá vemos en la refracción el sonido o este fenómeno consiste en el proceso del paso de un medio A a un medio B. O sea, acá esta onda estaba acá en esta habitación y de repente pasa a la pared. Acá va a variar la velocidad y la longitud de onda de este sonido. O sea, ¿y eso qué significa? Significa que acá yo voy a tener una frecuencia y acá voy a tener otra frecuencia. Las frecuencias tienen que ver muchísimo con los materiales y cómo se logra hacer vibrar un material. Y eso interesa porque cada material tiene una frecuencia natural de oscilación, una frecuencia natural a la cual vibra. La resonancia ocurre cuando un cuerpo comienza a vibrar por influencia de otro en la misma frecuencia del primero, y los dos empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Este fenómeno se llama entonces resonancia. El ejemplo es el vidrio de una ventana que se rompe cuando entra en resonancia con las ondas sonoras producidas por un avión. Y esto ya es cuando se rompe, la resonancia es cuando se rompe, pero el ejemplo que yo suelo dar antes de que ocurra la resonancia es cuando ese vidrio de la ventana empieza a vibrar porque pasan camiones enfrente de la casa que tiene poco retiro y que tiene ventana vidriada en la fachada. Pasa un camión, pasa un colectivo y la ventana empieza a vibrar. Ahí empieza a recibir esa energía y recibe energía hasta que empieza a vibrar a su frecuencia natural. Cuando el material empieza a vibrar en su frecuencia natural, empieza a acumular tanta energía y a vibrar tan fuerte que se rompe, no aguanta. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, si un cielo raso colapsa por acción, por ejemplo, de un parlante en una discoteca. El parlante, una forma muy clara de entender la fuerza que tiene el sonido, es como cuando se sube la intensidad, cuando se sube el volumen, empieza ese parlante a vibrar cada vez más fuerte. Si ese parlante llega a tener o llega a producir presión en el aire de manera tal que llega a hacer vibrar el cielo raso con la frecuencia natural de ese cielo raso no va a aguantar y se va a caer, se va a derrumbar. Por eso de repente en algunos locales de discoteca no se pone cielo raso, se pinta todo de negro y listo, porque es muy fuerte el efecto de la música fuerte, ¿verdad? Entonces, valga la redundancia. Entonces,
La resonancia es ese fenómeno ya último en el cual el primer material vibra tanto que ya no aguanta. Un ejemplo también, el ejemplo clásico de la resonancia es la destrucción del puente en Estados Unidos sobre el río Tacoma. Quiero mostrar acá, a ver, ¿ven ustedes? Ahora voy a poner el video. Sí, se ve, profe. Miren un poco. ¿Saben qué le hacía vibrar a este puente así? El viento. Este era un puente muy delgado, que no tenía la sección usual que solían tener los puentes, y que además de ser delgado, no permitía que el viento pase a través de él. Entonces el viento lo que hacía era mover esto como si fuera una hamaca. Hasta que el puente no aguantó más, empezó a vibrar llegó el puente a su frecuencia natural, y ahí el puente colapsó. Miren un poco. La gente a espaldas del puente. A ver si puedo adelantar un poquito. Había un auto en ese momento ahí. Ustedes pueden leer la historia. Es el que estaba acá en este auto, salió agachado de ahí, caminando así tipo en rodillas, y después llegó a un punto y corrió. Este puente estaba funcionando así. El puente se movía, y estaban estudiando a full cómo salvar este puente. Cuando llegaron a la solución, el puente, 5 días después de tener la solución, no pudieron implementar la solución porque el puente colapsó. Ahí se ve. Esto ya es la resonancia. El puente llegó, el puente ya no aguantó, subió tanto la energía, empezó a moverse de tal manera que se cayó. Profe, Sí. sí, con el tema del cielo raso, la resonancia sería en lo que es material yesito, porque el desmontable no va a tener ese problema, ¿verdad? Y bueno, cada material tiene su frecuencia natural, y ahí hay que analizar a qué frecuencia van a funcionar esas músicas, esos parlantes. En la mayoría de los casos de los yesitos a veces es por la vibración de los aire acondicionados, ¿verdad? Eso también produce fisuras. O cualquier movimiento, cualquier sonido que llega y alcance la frecuencia natural del yeso o del desmontable, inclusive puede hacer colapsar el material o fisurar el material. Bueno, más fácil se aparente que sea más fácil que se fisure el yeso, ¿verdad? Pero cualquier material puede llegar a tener ese problema. La tarea, después vamos a ver, es que ustedes, justamente esa es la tarea, que ustedes investiguen algún material que puede, de tipo revestimiento, y no hay ningún problema que sea un cielo raso. Investiguen qué material usar para vencer uno de estos 3 fenómenos acústicos, que puede ser reverberación, puede ser eco, puede ser, ¿por qué no?, resonancia. Interesantísimo que ustedes analicen e investiguen a fondo qué materiales usar o en qué rango podemos movernos para evitar una resonancia. Esto, por ejemplo, va a ser muy relevante. Voy a tratar de mostrarles rápidamente, después, cuando falten por lo menos máximo 5 minutos para que termine la hora, mostrarles un poco la tarea que ya está configurada en la plataforma, para que ustedes puedan leer un poco las condiciones de esa tarea y familiarizarse ya con la tarea ahora. Pero esa va a ser la tarea. La tarea va a ser sobre materiales
en un caso específico, en un proyecto, ¿qué materiales se usaron? Ustedes van a clasificar el material, si es un material absorbente, si es un material, vamos a ver ahora los tipos de materiales, yo ya les adelanté más o menos material absorbente, qué tipo de material es y también qué fenómenos acústicos van a tratar con ese material. Entonces tenemos por un lado, les dije yo, el aislamiento. Aislamos el ruido, todo lo que no queremos que se escuche es ruido, y eso hay que aislarlo, hay que calcular y aislar, ¿verdad? Por eso hablamos de los decibeles, etcétera. Justamente en la plataforma también hay un material que habla de aislación y habla de que en un espacio, en un centro, se está emitiendo 120 decibeles. Eso está al límite de la sensación dolorosa. Y tiene que llegar a la vivienda. Y en esa vivienda o en ese municipio, recuerden ustedes que estas cosas también están reguladas en los diferentes países, reguladas por las municipalidades. Entonces, en ese lugar, en ese país, el máximo que se admite para una vivienda era 45 decibeles, por decirle. Entonces, ellos calculaban que como el lugar donde se generaba tanto sonido no estaba directamente pegado a la vivienda, sino que estaba, por decirles, a 100 metros. El sonido también cuando viaja en el aire, como cualquier cosa que viaja en un medio, encuentra resistencia. El aire le ofrece resistencia, entonces hay una pérdida de intensidad de sonido. El sonido sale a 120 de la fuente, pero llega a la ventana a 100 nomás ya. O sea que 20 decibeles ya se pierden en esa distancia. Después, la ventana también es un obstáculo al final que absorbe 5 decibeles, el 95. La mampostería no entraba porque, bueno, era una ventana vidriada. Entonces, ¿cuánto es lo que ellos tenían que bajar? ¿Con cuánto tenían que aislar? ¿Qué era lo que tenían que vencer si en la casa se podía percibir 45 decibeles? Tenían que vencer 50, ¿cierto? Porque se quedaron en 100, menos 5 ya son 95, y para llegar a 45, que es lo máximo admisible, 50 decibeles es lo que ellos tenían que aislar. Entonces, a eso se refiere el cálculo del ruido, cuántos decibeles, y luego buscar el aislamiento correspondiente para esos 50 decibeles, qué aislamiento tenemos que tener. Es cierto que ustedes no van a hacer los cálculos, pero tienen que manejar o pueden ya manejar en forma intuitiva. Si yo sé que en una vivienda 50 decibeles es lo que tengo que manejar y sé que los vecinos están emitiendo 200 decibeles, o que afuera se está trabajando en la calle, o que el tráfico ya tiene 70 decibeles, ustedes ahí ya tienen que intuir después de esta clase que hay que aislar 20 decibeles. Entonces, en base a eso van a buscar los materiales para aislar eso. Y ahora, de ahora en adelante, van a preguntar hasta cuántos decibeles esto me está dando de aislación. Ahí ya están hablando con términos técnicos y yo chocha estoy porque aprendieron eso en la clase Instalaciones 4. La otra rama entonces es el acondicionamiento acústico. Vamos a estudiar los tiempos de reverberación y también la reflexión del sonido. ¿Para qué? Vamos a tratar la distribución para que la distribución sea uniforme y vamos a vencer eco y reverberación, que son los indeseables. O sea que vamos a vencer eco, ¿verdad? Y acá vamos a estudiar los tiempos de reverberación para que se pueda entender qué es el sonido realmente, ¿verdad? El sonido que se quiere distribuir. Entonces, se estudia el tiempo de reverberación para la inteligibilidad, para poder entender. Se estudia la reflexión para la distribución y para que no haya eco. Ahora vamos a ver dos conceptos
de estructura primaria y estructura secundaria son conceptos acústicos de cualquier proyecto. Vamos a definir estructura primaria. Estructura primaria es la forma de la planta, la forma de la cubierta, los ángulos de los pisos. Eso es estructura primaria, los ángulos construidos de los pisos. La forma construida de la planta o la forma proyectada de la planta, el ángulo proyectado del piso, la forma proyectada del techo. Esos son elementos que si son desfavorables, vamos a usar una serie de estructuras que llamamos secundarias y que son los equipamientos para poder mejorar el acondicionamiento acústico y poder trabajar con esa forma. ¿Por qué la forma? Porque hablamos de la geometría de la acústica. Entonces, las formas seleccionadas para los proyectos van a determinar qué tan grande va a ser el aislamiento acústico. Si nosotros tomamos formas que no son las apropiadas, vamos a tener que invertir muchísimo en estructura secundaria para poder hacer el acondicionamiento acústico. ¿Cuáles son las formas de la planta recomendables que tenemos que tratar para los temas acústicos? ¿Cuáles son los temas acústicos? Auditorio, por ejemplo. Salón de clase, inclusive. Son las formas rectangulares y las trapezoidales alargadas en la dirección principal de propagación del sonido. Estas son las más apropiadas. Esto no quiere decir que acá no pueda haber eco porque es alargado. Lo que quiere decir es que acá la distribución del sonido y la dificultad para solucionar los problemas en una forma no adecuada son mayores. No quiere decir que estas formas sean perfectas, simplemente que son más apropiadas. No quiere decir que en estas formas no haya que poner tratamientos y estructura secundaria, no. Simplemente quiere decir que son las más apropiadas. Porque hay otras formas como esta que estamos viendo, de planta cuadrada, oval o circular, que son desfavorables, así como las grandes superficies cóncavas, cúpulas y bóvedas. Las superficies en general curvas son desfavorables, se puede resolver, pero cuesta más. Hay que invertir más en estructura secundaria. ¿Cuáles son las estructuras secundarias? Todo lo que ponemos, desde la alfombra, desde la cortina, estoy dando elementos de todos los días, los asientos, hasta las formas y materiales de los cielos rasos, las formas y materiales de los revestimientos de paredes y fondos. Entonces, rectangulares, trapezoidales alargadas en la dirección principal de propagación del sonido son las más apropiadas. También, las salas estrechas y altas con paredes cuya forma geométrica facilite la reflexión lateral rápida. ¿Sí? ¿Por qué exactamente la planta circular es desfavorable, siendo que es, vamos a decir, una forma regular? O sea, tiene el mismo diámetro en todas partes. Es por esto. En una forma circular, este sonido está acá. El sonido incidente se refleja de la misma manera. El sonido incidente es, ¿cómo se llama? El sonido incidente es este verde, el sonido reflejado es este celeste. Siempre el sonido reflejado se refleja con este mismo ángulo. El R es el ángulo igual al I con la normal. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El sonido incidente, cuando el
emisor está en el centro, el sonido incidente tiene la dirección del radio. Y acá la normal sigue el radio. Acá cuando este emisor está en el centro y emite sonido en todas las direcciones, este sonido se refleja siguiendo la dirección del radio. Entonces vuelve sobre sí mismo. La forma circular con el emisor en el centro, como es el caso como era el caso inicial del auditorio de la UNA, es desfavorable porque no hay una distribución uniforme del sonido. Este sonido sigue siempre el radio. Siempre sigue el radio. Otro ejemplo, vamos a ponerle entonces al emisor en el contorno, en el perímetro. Fíjense, acá la normal siempre va a ser el radio. Y este sonido incidente sobre esta superficie. Recuerden siempre la reflexión. Sonido incidente sobre esta superficie, acá el sonido reflejado va a seguir este mismo ángulo. Se va a volver a reflejar acá, se va a volver a reflejar acá, se vuelve a reflejar, se vuelve a reflejar, se vuelve a reflejar. Cada reflexión es un sonido. Entonces, ¿quiénes escuchan? Escuchan los que están acá. Hay concentración de sonido en el perímetro. En el perímetro. Entonces no es una forma favorable ni fácil de resolver. Este es otro ejemplo. Si tenemos superficies parabólicas y el emisor está acá, tipo en uno de los ejes, ¿verdad? El emisor va a hablar y esto se va a reflejar en forma paralela. Se generan paralelismos. O sea que la gente que está acá es la que escucha. Entonces, son formas geométricas difíciles de tratar. Son desfavorables. Y es cierto, está bien tu acotación de cuándo son desfavorables. Son desfavorables cuando ponemos el emisor en ciertos lugares, en el centro, en el perímetro. Ahora, acá analizamos en un eje. Entonces, se generan concentraciones. Acá se genera concentración sobre el radio, acá se genera concentración sobre el perímetro, acá se generan paralelismos. Entonces, es difícil tratar estas formas. Es más fácil tratar las formas trapezoidales y, ¿cómo se llama? Rectangulares. Voy a buscar más ejemplos y voy a alzar en la plataforma más ejemplos concretos que puedan responder el por qué. El por qué tal vez sea difícil de comprender, pero la respuesta es que las formas cóncavas generan concentraciones de sonido por su geometría en diferentes puntos. Y nosotros no queremos concentraciones, o en los temas acústicos no se quieren concentraciones de sonido, se quieren distribuciones uniformes de sonido. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo más difícil todavía de entender. Acá está el emisor. El emisor está emitiendo sonido y el sonido se está reflejando. Fíjense cómo en este sitio hay puntos donde se están concentrando los sonidos. Imagínense que el plano de audición de la gente es este, el TT'. Si hay concentraciones de sonido en este plano de audición, quiere decir que acá están llegando todos los sonidos a la vez. Esto no es bueno, es como una polución sonora en ciertos puntos del lugar donde nosotros queremos acondicionar. También las superficies sinuosas pueden formar puntos de resonancia. Imagínense, aparte de tener concentraciones de sonido, tenemos también el tema de la seguridad que tratar. Entonces se van sumando aspectos negativos y desfavorables con relación a las superficies cóncavas. O sea, con relación a las superficies curvas.
Entonces vamos a tratar de evitar esa superficie porque después resolver estos problemas de seguridad y de concentración del sonido va a ser complicado. Busquemos entonces aislantes. La pared posterior de la sala no debe reflejar el sonido. Acá se puso entonces un absorbente. Acá también poner absorbente sobre la cabeza del emisor para evitar que haya, imagínense, acá suelen haber luces grandes. Imagínense si él se escucha en eco, como cuando llamamos por teléfono y parece que estamos escuchando toda la repetición de lo que decimos. Es molestísimo. Imagínense una persona que tenga que aguantar eso mientras está hablando. En las paredes laterales, acá estamos hablando ya de estructuras secundarias, ¿sí? Acá ponemos entonces revestimientos absorbentes. En paredes laterales se colocan entrantes y salientes. Esto es nuevamente jugando con la geometría. Acá está el receptor. Acá se ve la emisión del sonido. Acá se ve la reflexión. Entonces esto se analiza para ver a dónde queremos distribuir el sonido y dónde queremos evitar el sonido, el eco. En el eco, las distancias son el problema. Esto se va alargando, ¿cierto? Entonces, esta gente va a escuchar el sonido directo y después el sonido reflejado a diferente tiempo. Entonces, esa repetición es lo que se busca evitar. Otro tema, la forma del techo. También se busca romper paralelismo y en algunos casos distribuir el sonido y en otros no. Esto siempre depende de la acústica. Si la forma del techo es desfavorable, aparecen grandes diferencias de intensidad también, debido a la concentración sonora. La concentración sonora hace que se escuche más fuerte en ciertos lugares. Y acá ya entramos en la parte de los revestimientos. Hay tres tipos de revestimientos. Los difusores, que hacen que los sonidos se distribuyan en varias direcciones. Llega un sonido y esta superficie hace que el sonido se distribuya en varias direcciones y pierda intensidad. Los difusores que a veces se usan para aislar el sonido son difusores tales que estas intensidades de difusión son muy bajas y ya no se perciben. Absorbentes absorben el sonido muere en él. Y reflectores consisten en materiales rígidos reflejando el sonido. Acá podemos decir, los materiales absorbentes son en general materiales porosos, que tienen la capacidad de absorber el sonido, o sea que de contener el sonido se queda ahí. Los reflectores son normalmente materiales rígidos, como el vidrio, como el hormigón, que hacen que el sonido se refleje muchísimo. Son materiales, son superficies que hacen que el sonido se refleje. ¿Sí? No entiendo la diferencia entre los difusores y los reflectores. Los difusores, les voy a mostrar la diferencia, eso se puede apreciar. Los difusores tienen formas diferentes, también reflejan, pero la superficie reflectora es una superficie lisa. La superficie difusora normalmente tiene entrantes y salientes. Les voy a mostrar, a ver. Estos son absorbentes porosos. Estos son absorbentes y difusores. Fíjense cómo tienen entrantes y salientes. Por eso les dije, la difusión también se usa para aislar. Porque acá entra en el material poroso, pero también si por ahí hay algo que no entrara, esto iba a hacer, estas entrantes y salientes iban a hacer que el sonido, si fuera esto rígido como la madera, iban a hacer que puedan ser reflejados. En este caso no es así, en este caso tenemos superficie porosa, entonces acá no hay forma de que esto se refleje, Acá el sonido va a entrar. Acá esto que es más rígido, fíjense,
el sonido, o al parecer, si esto fuera rígido, el sonido puede ser que entre una parte y que la parte que se refleje quede otra vez acá, difundida entre ellos. A ver un poco si encuentro un ejemplo de difusor. Fíjense un poco esto. Esto acá. Ven que tiene entrantes y salientes. Esto hace que el sonido se refleje, pero que también disminuya su intensidad por la diferencia que hay de geometría, ¿sí? No es igual que tener una superficie como esta en la madera. En la madera el sonido va a incidir y se va a reflejar sin ningún problema. No va a encontrar ningún otro obstáculo. Los difusores permiten la reflexión, pero como hay obstáculos en la geometría o en la superficie, hace que disminuya esa intensidad, como una resistencia que le pone. Igual ustedes van a investigar, esa es la tarea, van a investigar cuáles son los diferentes, o sea, no cuáles son, ustedes van a elegir el tipo que les parezca y van a tomar ese tipo de material y van a hablar sobre su capacidad de absorción o sobre lo que refleja, etcétera. No sé si quedó claro. Sí, profe. O sea, según lo que entendí, los reflectores reflejan el sonido de manera directa, vamos a decir. Sí. Y los difusores es como que aminoran un poco el sonido. Así mismo, y por sus características hacen también que el sonido diverja y se pueda distribuir en diferentes direcciones, ¿sí? No son lisos. Los difusores nunca son lisos los difusores. Los reflectores sí son lisos. Los difusores nunca son lisos. Disminuyen su intensidad, ¿verdad? O sea, la intensidad del sonido además. Así mismo, disminuyen la intensidad del sonido. Y los absorbentes atrapan el sonido, es muy claro. Profe, y también el reflector es muy claro porque son materiales rígidos lisos. ¿Sí? Profe, ¿y los difusores en qué casos se utilizan específicamente? Esa es la tarea, ustedes tienen que investigar. Ustedes tienen que investigar, pero yo les digo. Yo me imagino, por ejemplo, que en una discoteca por ahí se utiliza. Que haya, que tengan, que encuentren, que bajen de internet, que tengan de algún amigo que dieron en alguna clase, tomar uno de los materiales del tratamiento acústico o uno de los, puede ser también un material que no tenga ningún tipo de tratamiento acústico, puede ser, qué sé yo, acá, por decirle un ejemplo, que me acuerdo, en el Colegio Santa Clara habían materiales, se iba a hacer pared de ladrillo, ¿cierto? Entonces, para darle difusión, ellos hicieron difusores de ladrillo. Entonces, la pared del Auditorio Colegio Santa Clara tenía entrantes y salientes hechos de mampostería. Entonces, hablar, en este caso, la mampostería, ¿qué es? ¿Es un material absorbente? ¿El ladrillo es un material absorbente? ¿Es un material reflectivo? ¿Y cómo se usó la mampostería finalmente? ¿Como un difusor o como qué? ¿Entienden? Entonces, al buscar ustedes cómo es ese material, cuáles son las características de ese material y
ver cómo está aplicado, ustedes pueden comentar al respecto. Esa es la tarea. Ustedes pueden hacer también lo siguiente. Pueden llamar a lugares donde venden revestimientos acústicos y preguntar por tal o cual material existente en el mercado y para qué se usa. O sea, depende de cada uno y del interés que cada uno tenga. La idea es que ustedes tengan claridad sobre los materiales, sobre el material que están hablando y cuál es su función y cómo se puede aplicar en un proyecto. También pueden hacer eso. Ustedes pueden decir, bueno, yo tengo el proyecto de un salón de usos múltiples o el proyecto de una fachada y mi interés es hacerle un tratamiento a esa fachada porque es una calle muy transitada y yo usé tal cosa en mi proyecto. Que puede ser también, no sé, hay soluciones para eso, pero ustedes tienen que desarrollar, ¿ok? Eso es lo que yo les pido, no, el cielo es el límite. Lo que ustedes, pero el puntaje va a ser dado en relación a que también están explicando eso, ¿sí? Bueno, veo que hay bastante interés, así que voy a mostrar un poco la tarea porque ya son las 8:10. ¿Va a hacer alguien? ¿A qué, profe? ¿Sí? Acá está la tarea. Estoy mostrando, esta es la unidad 4. Va a haber un foro, o sea que ya está habilitado, hay un foro de consultas. Dice acá observación, no usar este foro antes de leer las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones? Las tareas se entregan en un solo documento, formato PDF o imagen, en el espacio tarea de la actividad evaluativa unidad 4, que es este. Actividad evaluativa unidad 4. Acá se entrega la tarea en este apartado. Se nombra el archivo, ustedes van a generar un archivo con su explicación, apellido, nombre, _T4. No nombrar correctamente el archivo equivale a un descuento de 2 puntos de la calificación. La cátedra no se responsabiliza por archivos dañados o que se entreguen en otro formato. Archivos dañados que no abran o en otro formato distinto al especificado equivaldrá a la pérdida del puntaje de la tarea. La cátedra no acepta link de Google Drive como archivo de tarea. Su presentación equivaldrá a pérdida de puntaje de tarea. Es un PDF o imagen con su tarea. Ustedes pueden hacer a mano también si quieren, sacarle una foto y subir. O hacer un Word y pasar a PDF. Ahora vamos a ver la tarea. Mamá, un ratito. Venció mi sesión. Esta es la tarea. Investigar un material de revestimiento. Yo les puse de revestimiento, pero le estoy abriendo. Ustedes pueden usar cielo raso, pueden hablar del piso, del cielo raso, no hay problema. Pero debe ser desde el punto de vista acústico, especificando una aplicación concreta de acondicionamiento o aislamiento. Ahí luego ya tienen que entender la diferencia entre acondicionamiento o aislamiento. Específico de una obra construida o proyecto. Se debe indicar la fuente de la información, de dónde sacaron. Si es algo propio, si ustedes bajaron de una revista, de un lugar en internet, si es un proyecto de un amigo, si es de un profesor, si es algo que dieron en un taller de otra asignatura. ¿De dónde sacaron? Ahí tienen que poner cuál es la obra o el proyecto, un punto. De dónde sacaron vale 1 punto. Y la clasificación del material y del fenómeno que están tratando vale 4 puntos. Total 6 puntos. La selección de la obra se tendrá en cuenta la relevancia y la dificultad del tema elegido. En fuente, la inclusión de la referencia bibliográfica, me refiero a de dónde sacaron. En clasificación de material y fenómeno se debe caracterizar el tipo de material acústico, por ejemplo, absorbente, y el fenómeno asociado a su uso, por ejemplo, eco. Tamaño máximo de archivo 250 megabytes y leer las observaciones del foro que ya leímos. Si ustedes
no pueden adjuntar el archivo porque hay una hora máxima del momento que se va, o sea, que la fecha, la hora tope de entrega. Yo les pido, y ese motivo es porque su archivo es más pesado. No va a ser un tema de discusión. No, si no se pudo adjuntar porque su archivo era más pesado, no se va a considerar. Tienen que tener en cuenta que el archivo tiene que tener máximo 250 megas, ya como premisa de la tarea. Y que tiene que ser un PDF o una imagen o una foto. Voy a cambiar un poco el rol, a ver si puedo. Como estudiante voy a ingresar para ver cómo ustedes van a ver. La tarea de la unidad van a ver así. ¿Me confirman? Me parece que no cambió, porque así es como yo veo. Les veo a ustedes y sin entrega todavía, porque vence la semana que viene a las 4:30 de la tarde. El calendario de entregas voy a subir ahora, termina la clase y ya subo, así como el calendario de la asignatura. Y como les digo, estamos abiertos a recibir también preguntas en el foro. Acá veo un mensaje, voy a entrar a mirar, a curiosear. Paolo Bungermini, problemas para acceder. Bueno, así este es el foro de consultas generales. La clase pasada ya mostró el arquitecto Tomás. Acá se colocan consultas de todo tipo, pero el foro de la asignatura, o sea, el foro de la unidad 4, es en el que ustedes pueden añaden un nuevo tema de discusión y hacen su consulta. Mejor que las preguntas sobre esta tarea estén dentro del foro de la unidad 4. ¿Sí? Profe, entonces elegimos alguna obra determinada o un espacio que nosotros querramos, por ejemplo, aislar. Sí. Y especificamos el fenómeno que queremos tratar. Solucionar, te decir. Sí. Tratar. Sí. Okay. Así es. Y ponen de dónde sacaron la información para decir que ese material es aislante o es absorbente o es difusor, de dónde sacaron esa información y aparte también de dónde sacaron el proyecto, ¿sí? Profe. ¿Sí? ¿Se puede sacar una información de internet, un edificio X? Sí, se puede. Y se explica el material que utilizó y cómo se utilizó y qué resolvió, o necesariamente tenemos que nosotros resolver algo. No, ustedes pueden tomar algo que ya está hecho y explicar, caracterizar, decir. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, se les decía el semestre pasado a los alumnos, presenten un ejemplo de una buena iluminación. Ellos tomaban cualquier foto de internet y empezaban a explicar por qué el proyecto de iluminación era bueno en ese espacio. Es la misma cosa, solamente que en este caso ustedes van a decir, bueno, se usó espuma o se usó lana de vidrio. Siguiente línea, la lana de vidrio es un material absorbente. ¿De dónde saqué eso? Pongo ahí al lado lo ya. Saqué de Wikipedia. Estoy diciendo cualquier cosa. Saqué de Wikipedia. Y ¿cuál es el tratamiento que me ofrece esa lana de vidrio? Bueno, me ofrece un tratamiento de absorción. Estoy diciendo, voy a decir lo que dimos ya para no dar mayores ideas y que después aparezca la lana de vidrio en la tarea. Voy a usar en el fondo de este auditorio. ¿Y para qué? Para evitar el eco. ¿Y de dónde salió este auditorio que estoy mostrando? Y bueno, es un proyecto
de mi clase de acústica que yo di ¿cómo se llama? En un curso de la facultad que es optativo. Ejemplo, eso es un ejemplo de cómo se puede desarrollar la tarea. Evidentemente, ustedes le van a dar las explicaciones que consideren, pero yo les digo, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Yo les pido a ustedes que sean extensos para estudiar, pero breves y concisos para rendir. Porque a veces se van por las ramas y no están respondiendo lo que se les pide. ¿Me explico? Lean mucho, conozcan, no hay ningún problema, pero sean concretos para responder. También el tema de extenderse mucho se puede confundir con una piloteada, ¿verdad? Entonces, sean breves, concisos para responder. Es mejor lo bueno si breve 2 veces bueno. ¿Ok? Bueno, hasta esto nos dio para desarrollar justamente lo que se dio el semestre, que se dio presencial. Ahora me detuve mucho más en esa parte presencial, entonces el resto de la clase van a poder ver todas las diapositivas y las explicaciones que fueron, yo me centré en lo que está en la plataforma, van a encontrar una clase en la que yo me centré en los materiales justamente. Ahora me centré en los conceptos teóricos, que fue lo que había dado presencial en nuestro semestre anterior, que fue tan cortado. Entonces, yo ahora creo que está bastante completo el desarrollo y les pido que entonces vean los materiales para poder hacer ya sus preguntas si quieren en el foro. Esta primera unidad, entonces, las preguntas vamos a manejarlas en el foro exclusivamente, ¿verdad? A lo mejor podemos tener un pequeño espacio en la próxima clase para unas últimas consultas sobre el tema, pero ya habiendo entregado la tarea. Entonces, las consultas sobre la tarea las dan en el foro, las hacen en el foro. Desde la clase siguiente, como ahora mismo termino con ustedes, ya voy a abrir también lo de la unidad 2. Ustedes pueden interiorizarse de la unidad 2, entonces las consultas concretas de la unidad 2 vamos a hacerlas en clase. Esa va a ser la clase de la próxima clase, ¿sí? Las consultas concretas sobre la unidad 2. ¿Se entiende la metodología, verdad? Sí, profe, se entiende. Dale, genial. Si no hay alguna duda, podemos ir cerrando. O bien, pueden expresar también su duda en el foro. También pueden expresarlo ahí o expresarlo acá en 5 minutitos. Me quedo todavía. Esteban, decime. Voy a dejar de presentar. Voy a prender mi cámara. Creo que todavía no nos vimos la cara. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Profe, pregunta Esteban, ¿por qué en los estadios suenan mal los parlantes? Dice. Porque son espacios abiertos, pero igual se escucha eco, dice. Si se escucha eco porque está reflejando en algún lugar.
Información sobre estadios y lugares abiertos van a encontrar también en la plataforma, justamente. Vamos a mirar un poco los materiales de la unidad 4. Es un poco lento, discúlpenme. Voy a salir de acá. Fíjense, salas para grandes eventos de música. Este es un material sobre acondicionamiento de grandes espacios. Acá hay mucha información al respecto. Este es el básico de la asignatura del compendio. Esta es la clase sincrónica del semestre anterior. Van a ver que en esta clase no me detuve mucho sobre los conceptos teóricos que ahora pasé más tiempo explicando. Y acá en esta clase del semestre anterior van a ver que me detuve más en la parte de materiales, que es el objeto de la tarea. Los que suenen mal los parlantes tienen que ver también con otro fenómeno acústico que se llama interferencia. Acuérdense que en el aire hay muchas ondas y hay muchas cosas que no son solamente sonido. Hay ondas electromagnéticas. Todo eso hace interferencia con los equipos electrónicos y con el sonido. Y si hay eco es porque ha de haber carteles, en algún lugar se ha de estar reflejando el sonido y ya están dadas las condiciones porque en los espacios abiertos hay mucha distancia como para que ocurra ese eco. A partir de 17 metros ya tenemos eco. Entonces, los espacios abiertos, por ejemplo, si uno está, el clásico, el de la película, es el eco en el cañón del Colorado. ¿Dónde está reflejando el eco? ¿Dónde está reflejando el sonido? En la montaña, al otro lado del cañón. Y eso es lo que vuelve y escuchamos. En algún lugar se tiene que estar reflejando. O si no, es imposible que se pueda escuchar dos veces. Bueno, chicos, espero haberles aclarado las consultas y aguardo sus tareas realmente con muchas ganas, porque esta investigación nos va a servir, estoy segura, para aprender a todos, ¿sí? Y yo voy a calificar con cariño porque me gusta mucho este tema, ¿sí? Así que fuerza y traten de ser puntuales, de acostumbrarse a ser puntuales porque hay muchos problemas y no queremos tener problemas de entregas tardías. Ustedes van a portarse bien, creo yo, así que fuerza, no es muy difícil, así que métanle nomás y esperamos sus entregas puntuales, ¿ok? Nos vemos.